20, 15, 20. 15. 15 puntos. 15. 15, perfecto. Me lo acuerdan que tengo que hacer el examen ya para la próxima semana. Sí, porque el trabajo valía 10 y el quiz 5. Este quiz valía 10. Profe, llévese de mí. Bien. Por favor, no ponga desarrolla en el parcial, porque ahí sí me quedo, mira, sin un par craneal. Cefalea y dolor facial. Recuerden, la cefalea es dolor de cabeza. Eso es lo que se llama cefalea. Casi la mayoría de la población presenta cefalea en algún momento de su vida. 1 de cada 3 personas, eso es bastante, presenta cefalea. 27.9 millones de estadounidenses padecen cefalea. 60% de ellos, más de 2 episodios al mes. Cada 15 días tienen cefalea, ¿verdad? Y de eso, 75% es muy intenso. El 31% ya es tan intensa que tienen ausencia laboral. La probabilidad de presentar cefalea en la vida es del 90% en los hombres y 95% en las mujeres, más en las mujeres que en los hombres. Ustedes oyen siempre las mujeres con dolor de cabeza y los hombres muy rara vez, pero también la presentan. Es bastante elevado el porcentaje. La prevalencia es 18.2 a favor de mujeres. La pérdida indirecta por ausencia laboral es de más o menos 13 mil millones de dólares. Es bastante. Por eso yo ayer tenía una cefalea intensa, yo soy migrañosa también, aunque no hice ausencia laboral. ¿Por qué se da la cefalea? ¿Por qué se da el dolor de cabeza? Por sensibilidad a las estructuras sensibles al dolor, activación de esas estructuras. ¿Cuáles son? Las arterias del polígono de Willis. ¿Recuerdan las arterias del polígono de Willis? Cerebral anterior, comunicante anterior, que une las dos cerebrales anteriores, carótida interna, ¿verdad? Comunicante posteriores, cerebrales posteriores y un poquito de la basilar. ¿Recuerdan? Sí. No. Deben recordarlo porque fui yo que lo di a la mayoría de ustedes. Entonces, esas arterias del polígono de Willis más unos cuantos centímetros de los orígenes de ella, pues son sensibles al dolor. Las arterias meníngeas también, y las arterias o venas de gran calibre, los senos venosos durales, recuerdan los senos venosos durales, el seno longitudinal superior, longitudinal inferior, los transversos, etcétera. Y la dura madre, o algunas zonas de la dura madre, la mayoría de las zonas de la dura madre. Las estructuras extracraneales sensibles al dolor también pueden desencadenar dolores de cabeza diferido. Las estructuras van contiguas, extendiéndose el dolor de cabeza. Y son la carótida externa y sus ramas, el cuero cabelludo, los músculos del cuello, los nervios periféricos de la piel, los nervios cervicales, y raquídeos, también los músculos que envuelven los senos y la dentadura. Los dientes son muy dolorosos. Viajan a través de los pares craneales 5, 7, 9 y 10, pero la mayoría, el 7, el 9 y el 10, tienen una conexión con el trigémino, por donde viaja la mayoría de la sensibilidad de la cara a la cabeza. Las causas de cefalea son múltiples y variadas, y generalmente se da por esos mecanismos: los traumatismos, la inflamación, las infiltraciones malignas y la compresión de esas estructuras sensibles al dolor. O están inflamadas, comprimidas, infiltradas, o han recibido
un golpe. Vamos a clasificar según la Asociación Internacional de Cefalea, International Association, Headache International Association. Esta sociedad pues clasifica las cefaleas en dos: las cefaleas primarias. Todo lo que se llame primario es que no tiene una causa demostrable, y todo lo que se llame secundario tiene una causa demostrable. Las cefaleas primarias está a la cabeza la migraña, seguida de la cefalea de tipo tensional, cefalea en cúmulos y otras cefaleas trigémino-autonómicas, y unas que otras cefaleas primarias. Vamos a hablar de esas cefaleas primarias de migraña y de la cefalea tipo tensional. De la cefalea en cúmulos, tal vez no dé tiempo a tocar algo, pero mayormente vamos a hablar de la cefalea tipo migrañosa. De las cefaleas secundarias, tenemos todo lo secundario a cualquier cosa: a traumatismos, a trastornos craneales, cervicales, a trastornos no infecciosos, no vasculares, o sea, tumores, a la administración o privación de fármacos, a las cefaleas infecciosas, a las cefaleas por trastorno de la homeostasis, ya sea hipertensión, cefaleas por dolor facial o trastornos de las estructuras de la cara, inflamación de esas estructuras, como de origen ocular, de origen óptico, de origen nasal, de las sinusoides, sinusoidales, sinusales dentales, bucales, de las encías, etc. Hay cefaleas por trastornos psiquiátricos, así que ya lo saben, que los locos también tienen cefaleas. Las neuralgias craneales y otras cefaleas que quizás no nos dé tiempo a tocarlas todas, pero bueno. Empezaremos con las cefaleas de origen secundario y de último la cefalea migrañosa o de origen primario. Bien, la cefalea por trastorno no vascular no infeccioso, o sea, por lesiones ocupantes de espacio, por tumoraciones, por masa, vamos a tener mecanismos de producción de esta cefalea dependientes de esos factores: de la localización de la masa, de la velocidad de crecimiento de la masa, de qué tanto efecto haga sobre la circulación del líquido cefalorraquídeo y si hay edema cerebral asociado. Todas esas cosas van a producir una cefalea que puede ser localizada o no, dependiendo de si reacciona, de si comprime, de si hay hipertensión intracraneal, de las estructuras también que están involucradas, si deja el dolor. Los tumores en un 50% cursan como primer síntoma la cefalea. Es una cefalea generalmente que te despierta en la mañana y que está muy asociada a aumento de la presión intracraneal. O sea que obstruye la circulación del líquido cefalorraquídeo cuando hay aumento de la presión intracraneal. Tenemos una ley a nivel del encéfalo. Recuerden que tenemos la cavidad craneal, que es una cavidad cerrada con algunos orificios. Digamos que el orificio más grande es el agujero magno. Entonces, tenemos la cavidad, o sea, la cavidad cerrada, y que está ocupado por tejido y por el líquido cefalorraquídeo. El equilibrio de esos tres elementos va a determinar la presión intracraneal, mayormente de esos dos elementos, tejido y líquido, porque en la parte ósea la cavidad no varía, va a variar la cantidad de tejido y la cantidad de líquido. Y ese equilibrio entonces va a determinar la presión. Si tenemos más tejido, el líquido disminuirá y aumentará la presión intracraneal porque el espacio es pequeño. Entonces, si tenemos más tejido, digamos que un tumor,
ese tumor va a ir comprimiendo el tejido cerebral que ya estaba antes y va a aumentar la presión intracraneal y ese tejido que está siendo comprimido va a tratar de salir por los agujeros que tiene. ¿Verdad? Hagan el ejercicio mental. Algo que está comprimiendo, usted está en una habitación y se mete un globo, ¿verdad? Lo va a comprimir contra la pared o te va a tratar de salir por la ventana, etcétera. Entonces, así mismo pasa aquí en el cerebro. Entonces, cuando no encuentra por dónde salir, porque el agujero magno ya está lleno, ya está tubido, las amígdalas tratan de herniarse, etcétera. Pero si eso no sucede, entonces va perdiendo tejido, se va muriendo porque va aplastando el tejido cerebral. Entonces eso va a dar síntomas de demencia, va a dar síntomas de cefalea en sus primeras fases. Se da el primer síntoma, la cefalea. Ya la demencia va a ser en fases más tardías cuando esta compresión se perpetúa en el tiempo. Tenemos las ondas tipo A de Lundberg, ondas Plateau, que a veces produce una variación de la presión intracraneal, PI es presión intracraneal, de los tumores que están muy relacionados con el líquido. Al tener líquido hay una variabilidad, al estar muy cerca de las cavidades líquidas, tienen variabilidad de comprimir y dejar de comprimir, dependiendo de qué tanto se van hacia la cavidad líquida. Y esas variaciones se traducen en ondas, que se llaman así, ondas A de Lundberg. Las masas supratentoriales, recuerdan la clasificación infratentorial, supratentorial. De la tienda del cerebelo hacia arriba es supra, de la tienda del cerebelo hacia abajo infra. El infra incluye el cerebelo y el tallo cerebral. Y los supra incluye los hemisferios y el diencéfalo. Entonces, ahí vamos a localizar que las masas supratentoriales van a dar un dolor más tipo frontal y temporal. Mientras que los infratentoriales van a dar un dolor más occipital. Aunque el órbito frontal o las arterias meníngeas te va a dar un dolor aquí más que frontal propiamente dicho y temporal. Bien, los signos de alarma de una cefalea van a ser estos 4 acápites. Primero, una cefalea de inicio subagudo y progresivo que aparece en la edad adulta, porque generalmente la migraña empieza de edad temprana. Si hay cambios en el patrón de una cefalea previa, por ejemplo, aumenta la intensidad de dolor, aumenta la frecuencia y hay apariciones de nuevas cosas, de nuevas características. No había vómito, ahora hay vómito. No había hemiparesia, ya hemiparesia. Si hay un examen neurológico anormal, debe prendérsenos el bombillito de que algo anda mal. Las cefaleas asociadas a náuseas, vómitos, que no se deben a migraña, pueden hacernos pensar que hay otra causa, que hay una causa secundaria. Los quistes aranoideos son causa de cefalea solamente si hay una alteración en la circulación. ¿Ustedes saben lo que es un quiste? Un quiste es una cavidad llena de líquido. Si ese quistecito que no estaba ahí crece, empezará a comprimir y esa compresión va a producir aumento de la presión intracraneal, va a comprimir los pares craneales que salen por los orificios y vamos a tener crecimiento de los espacios subaranoides por líquido, ¿verdad? Por líquido. En hidrocefalia obstructiva, luego del cierre de las suturas, vamos a tener entonces papiledema y ligera rigidez de nuca. Puede haber vómitos en proyectil. Y todo eso, la papiledema, la rigidez, son significativos de aumento de la presión intracraneal.
Hay una entidad que es congénita, que es por la ausencia congénita de los agujeros del cuarto ventrículo que comunican con el espacio subaranoideo, que son los agujeros de Lutzka y Magendie. Dos agujeros laterales que son de Lutzka y uno central que es el de Magendie. Ese se llama síndrome de Dandy-Walker y ese síndrome está asociado a malformación de Chiari, que es un agrandamiento del agujero magno. Y ese agrandamiento hace que se desplacen las estructuras cerebelosas hacia la médula espinal, hacia abajo. Eso da mucha cefalea, da mareo, da alteración de la sensibilidad por compresión del cordón posterior. Los quistes generalmente producen cefalea solo si crecen y hay que entonces hacerle una comunicación para que dejen de acumular líquido. Si no producen compresión, esos quistes se dejan quietos, tranquilos. La cefalea por hipotensión del líquido cefalorraquídeo generalmente, y es muy común, se da cuando hay una punción lumbar en cirugías. La cirugía produce un agujero en la dura madre y por ahí hay un liqueo o salida del líquido cefalorraquídeo. Al bajar la presión intracraneal por salida del líquido, el cerebro choca contra la meninge y roza. Esa fricción produce mucho dolor. El tratamiento es aplicarle un parche de sangre autóloga, así que de tu misma sangre, con esos factores de coagulación, taponan el orificio. Muchas veces esta salida es masiva por desgarro del saco tecal. ¿Saben cuál es el saco tecal? El saco que envuelve toda la cola de caballo. En un esfuerzo, en un traumatismo, un esfuerzo sobrehumano, ¿verdad?, de maniobrar la Valsalva, o en un traumatismo, ese saco se desgarra, se rompa. Hay que repararlo quirúrgicamente. Es una entidad muy rara, muy rara. La cefalea por traumatismo de cabeza y cuello tenemos los hematomas sudurales, epidurales y las hemorragias subaranoideas. El hematoma sudural puede ser crónico y agudo y ambos deben ser operados. El tratamiento es quirúrgico todo el tiempo, evacuar ese hematoma. Hay una imagen característica del hematoma sudural donde se ve una imagen acuñada como de media luna entre el cerebro y el espacio subdural. El hematoma epidural se ve contrario, se ve en convexidad y también es una emergencia médica, hay que operarlo porque va comprimiendo el cerebro. Si logro encontrar, les la voy a mandar por Telegram, imágenes de hematoma epidural y sutural, que vean la diferencia. La cefalea de origen infeccioso es una cefalea asociada a infección, ya sea viral o bacteriana, por inflamación de las meninges. Recuerden que las meninges son sensibles al dolor. Y ahí tenemos la meningitis, la meningoencefalitis. La meningitis y todo lo que sea inflamación de las meninges se va a acompañar de rigidez de nuca. Puede haber fotofobia, irritabilidad y sobre todo mucho dolor de cabeza. Para diagnosticarla se hace estudio de líquido cefalorraquídeo mediante punción lumbar. Ya la sinusitis aguda pueden dar cefalea, pero la mayoría de cefaleas que nosotros decimos, ay, sinusitis, son migrañosas en verdad. Porque las sinusitis crónicas no producen una cefalea como tal. Pueden producir de dolor a la palpación del seno. Al tu papá de seno te producen dolor.
Pero una cefalea migrañosa que vamos a ver ahorita, si no da el tiempo, va a ser una cefalea con peculiaridades muy características. La mastoiditis, que dolor aquí en la mastoide por inflamación de las mastoides, que va a dar un dolor a la palpación de la mastoide y que empieza a irradiarse desde la parte temporal. Los abscesos epidurales intraparenquimatosos también pueden producir cefalea. Ya son abscesos bacterianos. La cefalea por vasculopatía, los aneurismas que no están rotos, generalmente no producen cefalea, a menos que sean gigantes y estén haciendo efecto de masa. Cuando se rompen, producen una cefalea muy característica, que es la cefalea en estallido. Es como un estruendo que le sucede al paciente y es de forma súbita. Déjenme quitarle el sonido a este celular. De forma súbita, el paciente está haciendo algo, generalmente haciendo una maniobra de Valsalva para aumentar la presión intraarterial. Ese aneurisma, recuerden lo que es un aneurisma, ¿verdad? Una falsa luz en la arteria. Y ese aneurisma estalla, produciendo una hemorragia en el espacio subaranoideo. La sangre en ese espacio es muy irritante. Entonces el paciente dice, es la cefalea peor de mi vida, la cefalea más intensa de mi vida. A veces se acompaña de desorientación, de agitación. El paciente se marea, hay vómitos y también hay inquietud, fotofobia, sonofobia, alteraciones neurológicas también. Cuando eso sucede, hay que clipar el aneurisma. Antes de eso, debe cuando sucede eso, debe localizarse el aneurisma mediante la angiotomografía. ¿Qué ustedes están hablando? Traten de no hablar. No chatear, a menos que sea levantar la mano. Las hemorragias intraparenquimatosas y las isquemias, o sea, los eventos cerebrovasculares, generalmente producen cefaleas solamente si están asociados a estructuras de la sensibilidad, como son el tálamo o fibras sensoriales de dolor. Generalmente cuando hay alteraciones en el tálamo, del lado donde se reciben las sensorialidades, puede haber dolor talámico. Yo le hablé de eso en neuroanatomía, el síntoma de dolor talámico muy refractario al tratamiento. Puede haber dolor en las hemorragias o no. Generalmente el cerebro como tal, el parénquima cerebral no duele. Recuerden, lo que duele son las estructuras arteriales. Como que se me frizó. Se me frizó, Dominica. Tengo que dejar de... Deje de compartirla y vuelve y compártala. Primero que le dé un clic y luego que intente darle para el lado. Le di un clic, no, nada. Dejar de compartir esto. Y volver a compartir. Exactamente. Profe, por si acaso, no me deje ausente, que tengo problemas con el internet. Sol. Está bien, Sol, yo no pasé el día hoy. Ay, no quiere nada. Pero se le frizó la diapositiva, el PowerPoint fue.
La diapo. Ah, no, entonces tendría que cerrarla y volverla a abrir o esperar que responda el programa. Pero ella está pasando cuando no dejo de compartir. Vamos a ver. Empezaré a compartir nuevamente. La vasculitis, la arteritis de la célula gigante es una cefalea por inflamación de la arteria en su pared, en su lecho vascular. Y se llama vasculitis. Es una cefalea inflamatoria. Se llama arteritis de la temporal porque la temporal, que es rama de la carótida externa, va hacia la frente. Esa es la temporal externa. Y esa se inflama. Y usted ve que el paciente la tiene tortuosa, por aquí por la frente, y dilatada, a veces roja. Entonces, esos son signos de Celsius, ¿verdad? Inflamación. No cede fácilmente, sino que hay que darle antiinflamatorios del tipo esteroideos. También se le llama arteritis granulomatosa o enfermedad de Horton. Afecta a las personas de edad avanzada, a los viejitos, por ejemplo. Tenemos algo que la diferencia de otra cefalea, que es el aumento de la eritrosedimentación, Y esos síntomas de arteritis usan con cefalea en un 72%. Y esos más síntomas en ese porcentaje. La elevación del BCG, o sea, la eritrosedimentación, en 85, debe ser 20 o 30, pero si lo tenemos 50, 60, ya debemos pensar en una inflamación de la arteria. La cefalea por trastorno de la homeostasis, hipertensión, por ejemplo. Si es una hipertensión crónica, no produce cefalea. Si es una hipertensión aguda, súbita, como por ejemplo la preeclampsia, produce cefalea. Por eso, las personas embarazadas, después del 5º mes de embarazo, se le dice, si tiene visión borrosa y cefalea, eso quiere decir que hay una amenaza de preeclampsia. El feocromocitoma, por ejemplo, que es un tumor de las suprarrenales con aumento de catecolamina. Las catecolaminas elevan la presión arterial de forma súbita. Entonces hay una cefalea súbita asociada a cambios como sudoración, fotofobia, sonofobia y náuseas y vómitos de forma súbita. Hay que buscar feocromocitoma. La retención de CO2 y CO también produce cefalea, y esa cefalea como que te adormece, se va durmiendo el paciente por la acumulación de CO. La hipertensión